buenas noches, gusto siempre estar aquí en esta sala, conectándonos por este medio. Y déjenme ver cómo hago para quitar esto. Uy, no sé qué es. ¿Cómo le haré? ¡Ay! No quiere bajar esto. A ver. Espérenme. Uy. No. Un momento. ¿Y ahora? ¿Sale y todo, verdad? Sale. Es que buenas noches, ahora sí. Gracias a Dios, pues listos. Y pues vamos a continuar con este tema, ¿no? De que estamos tomando de los planos apostólicos. Y quiero recordar un poquito lo que vimos la última vez, ¿no? Hablaba de la casa de oración. Y en lo que Jesús decía, mi casa será llamada casa de oración. Y creo que cuando Él lo dijo muy en serio, realmente hasta lo que hizo antes, el limpiar el templo, que se había vuelto ahí un mercadero. Sí, ciertamente que estaban vendiendo las ovejas, pero los cambistas estaban haciendo mucho negocio con las cosas de Dios. Tal vez sí era necesario que hubiera ovejas y cosas que la gente pudiera adquirir para las ofrendas, pero era la codicia y el negocio que ya se estaba produciendo dentro del templo, que no era el lugar adecuado, ¿no? Entonces Jesús dice, pues mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Entonces el énfasis de esta palabra no está en el aspecto de la oración en sí, sino en el tipo de casa que estamos hablando con respecto a las casas apostólicas. La casa de oración hemos estado viendo lo que para Dios significa la iglesia, ¿sí? Entonces la casa de oración en este tipo de iglesias apostólicas se convierte en un parlamento de Dios para ejecutar venganza sobre las obras del enemigo y extender su gobierno en la tierra. O sea que nos convertimos en un brazo de gobierno. Y esto lo hemos visto desde las primeras clases, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Fuimos comprendiendo por qué Jesús, ¿verdad?, dio su vida y está levantando su iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de ella. Entonces la oración llevada a cabo en esta casa tiene el propósito de afectar el destino de las naciones. Y yo podía recordar cuando estuvimos trabajando la alianza más bien la red apostólica de los ministerios, generalmente todo lo que cuando nos reuníamos y convocábamos tenía que ver con la oración, con la casa de oración, y tenía que ver con la nación. Y si ven aquí algunos de las imágenes que están ahí, fue ese tipo de reuniones que llevamos a cabo, ¿sí? Como esos 40 días de ayuno y oración nacional en el año 2011, ¿verdad? Que se desató, y luego tuvimos pues muchas estrategias, ¿no? Y era el enfoque de Dios, no nos estaba llevando a que haz actividades y haz venta de acá o haz por acá, ¿no? ¿Sabes qué? Nos enfocaba a interceder por la ciudad, nos enfocaba, Señor, a ver la importancia de la intercesión corporativa. Entonces realmente eso fue lo que entendimos y en eso hemos estado trabajando, y es por eso que mi esposo, ¿verdad?, y yo hemos estado siempre motivando a la oración, tratando de enseñar la oración, que la gente aprenda. Llevamos, por ejemplo, los toros de oración por muchos años, ¿no? Para que la gente aprendiera cómo involucrarse en la oración, cómo interceder más allá de sus propias necesidades, cómo colaborar con la casa y ser parte de los edificadores que están intercediendo por las familias, por las reuniones, por lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero cuando no se comprende eso, pues la oración se echa como si fuera la cenicienta del cuento, ¿verdad? O sea, como la olvidada, la no importante. Pero creo que para poder legislar, para poder ser la casa que necesita, la oración tiene que tomar un lugar muy prioritario. La oración tiene que ser algo muy clave dentro de estas casas de oración, ¿sí? Porque es a través de la adoración, a través de la alabanza, el espíritu profético se desatan las estrategias, la oración se hace mucho más precisa, y realmente son momentos impresionantes de lo que puede estar sucediendo. ¿Por qué? Porque es un mover del Espíritu Santo. Entonces es muy diferente a lo que el concepto de casa de oración puede ser para muchos. A lo mejor para muchos, ¿verdad?, pues es tener un grupito de oración nada más, y que 2 o 3 personas se encarguen de todas las cargas de las que más gente está orando por puras necesidades de la gente. Pero
Jesús es el que responde a las necesidades de la gente, pero necesito una iglesia que responda a las necesidades de Dios para que sus propósitos se cumplan aquí en la tierra. Y vimos, ¿verdad? Palabras que también estuvieron retumbando, ¿verdad? Que nos fueron habladas, agua viva, años antes por apóstoles que Dios envió a nuestra ciudad. Y nos hablaba que viéramos a Agua Viva, la iglesia, como una iglesia militante, como una iglesia que entiende y conoce la guerra, y pues que Dios nos da instrucciones, haz todo lo posible para entrenarles, enseñarles, desarrollarles en la guerra. Eso ha sido parte de, por eso los talleres o cuando Sergio tomaba en las vacaciones tiempo para enseñar, y aún ahorita no hemos dejado de estar todos los días orando y entrenando a oír la voz de Dios, a que la gente sea más profética, se conecte con el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque es la instrucción del Señor. Queremos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pues nos dan esas instrucciones bien precisas, pero si no van de acuerdo a lo que yo quería, pues la gente no lo hace. Porque cuesta trabajo el levantar un ejército, levantar una casa de esta naturaleza. No se hace de la noche a la mañana. Se tiene que levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu, con autoridad, llenos de entendimiento, con los dones del Espíritu Santo, que estén unidos, que estén coordinados, que sepan unirse, ¿verdad? Como una iglesia militante. Porque entonces eso es lo que es una amenaza para el enemigo. Para el enemigo no lo amenazan las cantidades de personas. Es una amenaza cuando una iglesia se mueve en la revelación del propósito de Dios y está avanzando y creciendo en la estatura de Jesucristo. Así es. Bueno, el propósito de Dios, entonces empiezas tú a tener un poquito más de visión, ¿verdad? De lo que la vida de oración significa, ¿no? Muchos solamente ven la oración como un tiempo que se invierte, ¿verdad? En orar por las necesidades. Pero la oración, quiero decirte, ¿verdad? Que va mucho más allá, ¿verdad? Yo les decía hace poquito, ¿verdad? Que la oración se tiene que convertir en el lenguaje, ¿verdad? De tu corazón para conectarte con el cielo, ¿verdad? Es a través de la oración donde Dios te puede empezar a impartir las cosas que se necesitan en la tierra. Y entonces, o sea, el mandato original no ha cambiado. El mandato original se ha mantenido a través de las eras, a través de las edades, y empezó en Adán, ¿verdad? Y fue confirmado con Abraham, ¿verdad? Y su propósito sigue estableciendo, dice, hasta que todas las familias de la tierra sean bendecidas, ¿sí? Y para esto, ¿verdad? Se requiere, ¿verdad? Conquistar territorios, para esto se requiere, ¿verdad? Guerra. Cada vez que la iglesia avanza, ¿verdad? Un paso, ¿verdad? El reino de las tinieblas tiene que retroceder un paso. Entonces es una confrontación directa, es una lucha espiritual que se establece, ¿verdad? Simplemente el salir a evangelizar alrededor de tu cuadra, el salir a llevar la palabra en la colonia donde estás, ¿sí? Es una guerra espiritual. Entonces la iglesia tiene que prepararse, ¿verdad? Para ser una iglesia militante. ¿Por qué? Porque no puedes salir solo. Necesitas salir como ejército, ¿verdad? Necesitas salir en compañía de otros, ¿verdad? Para empezar a tomar territorio, para empezar a tomar, ¿verdad? La colonia, para que la misma iglesia se convierta en un centro de entrenamiento, ¿sí? Entonces, Agua Viva, ¿verdad? Se ha mantenido en la visión que Dios nos dio desde un principio, no ha cambiado la visión, ¿sí? Y seguimos edificando conforme a la visión que Dios nos ha dado para la congregación. Entonces, Agua Viva, Dios está llamándola, ¿verdad? Para que se desarrolle para la guerra, ¿sí? Y que dice la Escritura, ¿verdad? Que el mandato del Padre al Hijo, ¿verdad? Se mantiene. Le dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso lo va a hacer el cuerpo de Cristo, eso lo va a hacer la iglesia. Eso es guerra declarada, ¿sí? Entonces, escucha lo que dice la palabra profética. Dice, hay naciones que han desarrollado virus como armas de guerra. El Señor dice que su intercesión, y esta palabra fue para Agua Viva, ¿verdad? Que su intercesión y adoración han sido convertidas en un arma de guerra por el Padre de los cielos. Entonces, date cuenta cómo, ¿verdad? La oración ahora, de acuerdo a la palabra profética, nos empieza, ¿verdad? A dar un entendimiento de que la oración es poderosa en las manos de los intercesores, ¿verdad? De los hombres y mujeres de Dios que
que entienden, ¿verdad?, que el Padre está declarando desde los cielos a través de una palabra profética, ¿sí?, que tu vida de intercesión y que tu vida de adoración, que son las dos herramientas que Dios nos entrega, dice, han sido convertidas en un arma de guerra, ¿sí? Y esto entonces tiene que ser visto de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos? Pues aprender a usar estas armas de guerra, aprender a desarrollar nuestra destreza en el uso de las armas de guerra, hasta que seamos eficaces, ¿verdad? Y sepamos cómo usar estas herramientas que el cielo nos entrega. Dice, y que ustedes han estado inyectando ese virus de oración e intercesión en las venas de las redes satánicas. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que la contaminación del reino de las tinieblas, ¿sí? Es afectado drásticamente. ¿Por qué? Porque la iglesia está entendiendo que este virus de oración y de intercesión, ¿verdad?, es inyectado cuando se ejercita y cuando sabe usarse correctamente, ¿sí? Y entonces todo el circuito de venas, todo el circuito de comunicación, ¿verdad?, del mundo espiritual, ¿verdad?, es afectado, ¿verdad? El virus hace su trabajo de desbaratar, de destruir, de traer, ¿verdad?, fin a lo que el enemigo quiere hacer, ¿verdad?, para que no pueda comunicarse, para que no puedan recibir suministros, para que no puedan, ¿verdad?, fortalecerse. Dice, no lo pueden ver por fuera, pero está sucediendo en los lugares escondidos. Entonces nosotros no sabemos lo que sucede, ¿verdad?, en el mundo espiritual, ¿sí? Y por eso en UPRE pues estamos estudiando ahorita en este tiempo, ¿verdad?, el don de discernimiento de espíritus. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que este virus, ¿verdad?, está operando en la dimensión espiritual, ¿sí? Y no se puede ver en el mundo natural, pero está sucediendo, ¿verdad?, en los lugares escondidos, que son los lugares, ¿verdad?, en donde el ojo humano no puede ver, ¿verdad?, pero está trayendo un sistema destructivo, ¿verdad? El sistema inmunológico del enemigo se está debilitando porque Dios los está utilizando para inyectar un virus llamado adoración e intercesión profética en las venas de las redes satánicas. Y está haciendo que el sistema inmunológico del enemigo se debilite cada vez más. Esto es lo que el Espíritu Santo me dijo durante la adoración, el profeta Don Crown. Ok, sabes que ahorita que veía esto, no estamos viendo lo que hace un virus que es usado como arma de guerra, como está haciendo el coronavirus, ¿no? Cómo puede provocar muerte instantánea. Y cómo Dios dice, la intercesión y la adoración, ambas necesitamos nuestra boca, ambas salen de nuestro espíritu, nuestro corazón, por eso estamos corazones limpios, corazones puros, porque no nomás cantar por cantar, o sea, pues voy a poner toda la música, estar cante y cante y cante, no, necesitamos fluir con el canto de Dios, con la cosa que Dios está poniendo, poder hablar, poder proclamar, y más este año, esta época, este nuevo tiempo que estamos entrando, ¿no?, del 2020 en adelante. Este año, el año es el año de la boca, ¿sí? Se pasó el año pasado, el año de los ojos, ahora es el año de la boca. Va a tener mucho que ver con la intercesión, va a tener mucho que ver con el decreto, con la adoración. Entonces se están conjuntando las cosas. Tal vez por eso el enemigo viene y ataca la garganta y ataca de alguna manera de destruir nuestro sistema inmunológico natural, para que acallar nuestra boca, para que no intercedamos, para que no estemos fuertes, para que nuestra adoración se debilite. ¿Por qué? Porque lo que sucede, quiere silenciar a la iglesia, y porque la adoración lo debilita a él, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces la casa de oración consta de más de un grupo de intercesión. Es una compañía de gente que ha recibido el mandato de gobernar localmente. Cuando se recibe ese mandato, cuando se recibe esa instrucción o ese llamado y se comprende, se abraza, entonces no se ve como algo común o algo que se tiene que hacer. Yo estoy viendo intercesores que están levantando fuertes, que se mantienen alertas, que han convertido como atalayas, enfocados, ¿sí? Tienen una posición y una estatura espiritual para gobernar con Cristo en los lugares celestiales. Entonces no es, en mayoría de las iglesias que yo he visto, ¿verdad?, pues es el grupito de viejitas, las que se van allá al cuartito, o el grupito de que hablan a orar y traen sus listitas y para que oren por el pastor y bendigan a todo el mundo, ¿verdad?, y que oren por los enfermos. Ese se convierte lo que ellos se comprende como el grupo de oración o la casa de oración, pero no, consta más de hombres y mujeres proféticos, hombres y mujeres, ¿verdad?, diestros que saben discernir.
dice, esta iglesia se ha levantado en el reino celestial para desalojar los poderes del aire en esa región. Sabes que entre el lugar, tercer cielo y acá hay una lucha. Están los principados, las autoridades, los gobernadores de las tinieblas, están en ese ámbito, ¿sí? Entonces la iglesia, Dios la levanta por medio de la oración, de la intercesión, la adoración, para operar en este reino, para desalojar los poderes del aire de la región. Por eso se cambia el ambiente cuando entra la oración, la adoración en un lugar y se mantiene, los enemigos se confunden, los espíritus tienen que salir huyendo. ¿Por qué? Porque ya no es un lugar apto para que ellos operen, la luz está penetrando, se están abriendo portales, se están abriendo y los ángeles están desatando las respuestas. Dice, los espíritus demoníacos han sido desbancados de su lugar de operación y posición de poder, ¿sí? Hay una escritura, Apocalipsis 12:8, dice que cuando empieza la guerra, ¿sí? Dice, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. El lugar que estaba ocupando el enemigo, el lugar donde el enemigo ha estado, ¿verdad? Interfiriendo, deteniendo, operando para gobernar sobre ciudades, regiones, ¿sí? Ahí viene, es donde se lleva la guerra espiritual, pero Dios nos posiciona en Cristo, ¿sí? En Cristo estamos sentados muy por encima, Cristo está muy por encima de todo principado, poder, autoridad. Su nombre es más poderoso que cualquier nombre y por eso necesitamos saber quiénes somos y cuál es el llamado, porque ahí es donde nos posiciona para operar y para desbancar y desalojar, para que no haya lugar para ningún espíritu que esté interfiriendo en las vidas de las personas. Jesús dice, el Satanás viene y nada tiene de mí. No había en Cristo ningún lugar o ningún espacio donde Satanás pudiera operar en su vida. Y eso tiene que suceder en el cuerpo de Jesucristo. Así es. Bueno, qué importante entonces es darnos cuenta, ¿verdad? La autoridad está recayendo sobre la iglesia, ¿verdad? Para poder remover de sus posiciones que por yo no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Han estado toda esta red de espíritus demoníacos, ¿verdad? Estructurados sobre una región, ¿verdad? Y se han posicionado y han tomado los lugares de autoridad en el territorio. Bueno, la iglesia, ¿verdad? Se tiene que levantar para empezar a remover y empezar, ¿verdad? A tumbar los lugares altos de adoración que levante el enemigo, ¿verdad? Y empezar, ¿verdad? A echar abajo todas sus operaciones espirituales que desarrollan, ¿verdad? Para traer opresión al territorio y mantener toda esa región, ¿verdad? En obscuridad espiritual. Aunque el sol brille por fuera, ¿verdad? El sol natural, pero en el espíritu, ¿verdad? Está lleno de tinieblas, ¿verdad? Y las gentes no pueden ver, las gentes están cegadas y las gentes no responden al evangelio. ¿Por qué? Por causa de todas estas obras del infierno, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros, ¿verdad? Que se levanten, ¿verdad? Las compañías proféticas y apostólicas, ¿verdad? Que han desarrollado estas capacidades de guerra espiritual, ¿verdad? Y que tienen ojos para ver y oídos para oír, para empezar a trabajar en territorios, ¿verdad? Y empezar a expandir la libertad hacia los lugares. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la iglesia se tiene que levantar, ¿verdad? Y tiene que hacer guerra contra el príncipe de la potestad de los aires que opera en una región, ¿verdad? Y empezar a destruir toda esa estructura demoníaca en los lugares celestiales. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro en esta noche, Señor, que se levantan, Señor, los intercesores de agua viva, se levantan los adoradores de agua viva, Señor, para empezar a tomar, Señor, visión de lo que el mundo espiritual, Señor, significa, Dios, de lo que el gobierno de Dios, Señor, a través de la iglesia, Señor, tiene que llevar a cabo, Señor. Hemos visto a través de estas enseñanzas, Señor, cómo la iglesia, Señor, tiene que empezar a convertirse en una iglesia militante, Señor, y convertirse en el brazo ejecutor del cielo en la tierra. Señor, que la iglesia, Señor, tenga la autoridad, Señor, espiritual, tenga la estatura, Señor, para poder gobernar juntamente con Cristo, Señor, desde los lugares celestiales. Señor, que la iglesia, Señor, no ande, Señor,
Señor, a nivel natural persiguiendo demonios, Señor, sino que sepa dónde está sentada, sepa dónde está posicionada y sepa desde dónde se tiene que gobernar con la autoridad, Señor, que el cielo entrega, Señor. Señor, recordamos, Señor, que la Escritura en Apocalipsis declara que de la boca del Cordero salió una espada de doble filo, Señor. Y esa es la palabra de Dios que entrega, Señor, a los guerreros. Es esa espada poderosa, Señor, que tiene doble filo, Señor, y es a través de la palabra declarada, a través de los decretos en la voz, Señor. Señor, que la iglesia, Señor, no sea una iglesia, Señor, enmudecida, que ya no sea más una iglesia, Señor, que esté, Señor, solamente receptiva, Señor, y que no esté activa, Señor. Declaramos que la iglesia empezará, Señor, a tomar territorio, Señor, y a extender, Señor, el área de influencia, Señor, limpiando los aires espirituales, Señor, de la colonia y luego de la región, Señor, y luego de la ciudad completa, Señor. Señor, oramos, Señor, que pueda venir la luz, Señor, de Jesucristo, Señor, a establecerse, Señor, cuando, Señor, la iglesia, Señor, esa casa militante, Señor, empiece, Señor, a remover los cielos de bronce, a remover las tinieblas espesas, Señor, de los aires, Señor, espirituales, y empezar, Señor, a abrir boquetes, Señor, que empiecen, Señor, a permitir que la luz empiece a pasar, Señor. Señor, declaramos que se conectará el cielo con la tierra, Señor, y que Aguaviva se convertirá en un portal espiritual, Señor, donde la conexión con el cielo, Señor, será establecida de manera que los recursos del cielo empezarán a bajar, Señor, y lo de la tierra empezará a subir, Señor, y veremos, Señor, la manifestación de ángeles, Señor, no solamente ángeles ministradores, Señor, moviéndose, Señor, y llevando y trayendo, Señor, sino, Señor, ángeles guerreros, Señor, que estén a disposición, Señor, de la iglesia, Señor, para empezar a ejecutar las órdenes, Señor, que por medio de la palabra, Señor, se declaren en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los espíritus demoníacos ya no son lo suficientemente fuertes porque nosotros nos hemos vuelto fuertes. Y esta declaración, ¿verdad?, tiene que ser poderosa para tu corazón. Mientras más nos unamos a Aguaviva, mientras más cerremos y estrechemos los lazos de amistad y sepamos que Dios nos está uniendo, que verdaderamente lleguemos a ser uno, entonces mientras más seamos los que estemos, ¿verdad?, caminando en unidad, más fuertes en el espíritu será Aguaviva y el enemigo cada vez empezará a perder poder. Ya no hay lugar para ellos en el cielo porque hemos encontrado nuestro lugar de estatura en los cielos. Amén. Y ahora tenemos nosotros desde los cielos, ¿verdad?, la autoridad para empezar, ¿sí?, a remover las tinieblas en la tierra y empezar, ¿verdad?, a tomar prisioneros a todos estos espíritus inmundos y lanzarlos, ¿verdad?, a los abismos, a cárceles, a prisiones de obscuridad donde no salgan más y empezar, ¿verdad?, a traer libertad en la ciudad donde Dios nos ha plantado. Tenemos que empezar en nuestro Jerusalén. Dice la Escritura, Mateo 12, 28, 29, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, qué tremendo que la autoridad, ¿verdad?, que se movía por el Espíritu Santo en la vida de Jesucristo era tan real, ¿verdad?, que Dios dice solamente por el dedo de Dios, solamente por el dedo, ¿sí? Y bueno, Jesucristo, ¿verdad?, reprendía a los demonios y salían huyendo, ¿sí? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces vemos aquí, ¿verdad?, ya otra clave espiritual, ¿verdad?, para cómo tratar con los espíritus inmundos. Hay que atarlos, ¿verdad? Pero ¿a quién se ata primero? Al hombre fuerte. ¿Quiere decir que hay un hombre fuerte en la ciudad? Sí. ¿Hay un hombre fuerte en la región? Sí. Hay un hombre fuerte, ¿verdad?, que opera, ¿verdad?, desde los aires y se establece en la tierra a través de un hombre fuerte. Sí, ¿verdad? Son personas que hay que tomar, ¿verdad?, y atarlas, ¿verdad?, y saquear sus bienes. Dice, si primero no le ata, no puede saquearlo. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, entender la Escritura. Jesucristo le dijo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te entrego, dice, las llaves de autoridad para atar. Lo que ates en los cielos será, ¿verdad?, atado en la tierra. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces tú tienes que aprender a ver lo que está atado y lo que está desatado para empezar a atarlo en la tierra y empezar a desatarlo en la tierra, ¿sí? Y entonces dice, podrás saquear su casa.
La iglesia gobernante debe de levantarse en un poder sobrenatural para saquear la casa del enemigo y liberar la demostración del reino, para que aquellos que están bajo el poder del enemigo puedan ser liberados. La unción del Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿verdad? Tiene que ser una realidad. Tenemos que reforzar nuestro llamado, ¿sí?, a edificar esa vida de comunión con el Espíritu Santo. Acuérdate, la unción del Espíritu es lo que nos prepara para la guerra. La unción del Espíritu Santo es lo que nos hace fuertes en el Espíritu, ¿sí? Y entonces necesitamos nosotros que ese poder sobrenatural venga a la iglesia, venga a los guerreros, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para poder saquear la casa del enemigo. Lo que el enemigo toma, ¿verdad?, como territorio, ¿verdad? Él lo llama, esta es mi casa, ¿sí? Así como estaba en varios casos en la Biblia, ¿no? Donde tenía en posesión a un hombre ahí y decía, esta es mi casa, ¿verdad? Y Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Cuando es echado fuera y ese hombre, ese espíritu anda vagando y de repente dice, volveré a mi casa, ¿verdad? Y viene con 7 peores, ¿no? Entonces necesitamos entender todos estos principios, ¿verdad?, espirituales de la guerra, ¿sí? Y poder nosotros movernos, ¿verdad?, en el poder de Dios. Pablo decía, ¿verdad?, vengo ustedes en demostración del espíritu y de poder. Así que nosotros tenemos que movernos en esa dimensión, ¿verdad? Esa dimensión de autoridad espiritual con manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, ¿verdad? Atando y desatando, ¿verdad? Trayendo libertad, abriendo cárceles, abriendo prisiones, ¿verdad? Sacando a libertad a los que están bajo el poder del enemigo, ¿verdad? Y tomando la autoridad y atando a todo espíritu inmundo y echándolos fuera, echándolos, ¿verdad?, a las profundidades, allá donde no deben de salir. Amén. Amén. Pues creo que va muy diferente como humanamente se ve la iglesia. La iglesia cree que va a cambiar el mundo con conciertos, con un evento, con festivales, con comidas. No, con esto vamos a impactar la ciudad y vamos a cambiar todo. No, se tiene que guerrear, se tiene que establecer un gobierno espiritual. Bueno, el punto siguiente es posicionada. La iglesia gobernante está posicionada para extender la influencia del reino, ejercitando dominio sobre el reino espiritual. Por eso dice Jesús, cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Que pregunta a Jesús. Jesús estaba interesado en saber qué percepción tenían los discípulos acerca de él. Les preguntó primero, ¿qué dice la gente acerca de mí? A que pregunta a la gente qué dice acerca de Jesús, qué dice acerca de la iglesia, qué dice de tal grupo, qué dice de tal ministerio. No, Jesús tenía mucho interés en ver cómo lo percibían los discípulos. Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la primera vez que el Padre le habla a un hombre, ¿sí?, aparte de Jesús, que se comunica y trae esta revelación aquí en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? La primera vez de revelación de quién es Jesús. Y por eso Jesús, ¿verdad?, le dice bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ok? Le dio autoridad, y esta autoridad viene en la medida de la revelación. Y la iglesia está siendo posicionada a las puertas, para cuidar, para proteger. Por eso le da llaves, el portero se le da llaves, ¿sí? Si no fuera necesario las llaves, pues no estarías en la puerta, ¿sí? Pero Dios dice que Jesús le dice, yo voy a edificar mi iglesia, ¿sí?, sobre la revelación que Pedro está recibiendo. El católico dice, pues, Pedro es el sucesor de Jesús. No, y creen que Pedro es el cimiento. Otro error, ¿sí? No, Jesucristo es el cimiento. Jesucristo es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Necesitamos entonces conocer al Dios que está en nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros en él? Por revelación.
Sí, mucha gente sí, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿sí? Pero necesitamos por revelación conocer a Dios, conocer a Cristo, su obra. Es muy importante porque va a ser la base de la autoridad, va a ser el plan en el cual el cimiento donde nos vamos a mover. Y también para podernos posicionar y desalojar los enemigos, es necesario que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo. La iglesia batalla muchísimo con la identidad y se basa en puras emociones y quieren sentir la identidad y en emociones, y entonces todo lo del mundo es lo que tiene influencia, todo lo material, todo lo externo, pero la identidad no tiene nada que ver con externo, tiene que ver con que nosotros hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura, que el Padre nos puso en Cristo, Cristo está en nosotros. Entonces estas llaves, ¿sí?, son llaves de revelación, y su revelación, la revelación de Cristo, nos ayuda a entender nuestra autoridad. Dice Efesios, ¿no?, que Cristo que oraba, ¿sí?, que Dios le diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, ¿no?, que abriera los ojos de nuestro entendimiento, para que pudiéramos conocer todas las bendiciones y toda la autoridad que tenemos en Él. A Cristo, cabeza de la iglesia, se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, en este siglo y todos los siglos por venir. Entonces, Él es la cabeza de todo y nosotros somos su cuerpo. Si no nos conectamos en esta dimensión, todo lo que hemos hablado de que la autoridad y que desalojar los enemigos, no es posible. No se logra con eventos, festivales, ni buenas intenciones, ni buenos deseos. La iglesia tiene que posicionarse en la revelación en Cristo, saber quién es. Por eso su revelación nos ayuda a entender nuestra autoridad. Y cuando Dios incrementa nuestra revelación, eso hace que el incremento de su gobierno venga a nosotros, ¿sí? Esto es importantísimo. Si puedes, tómale foto, ¿verdad? Préndetelo, porque no es cuántos cursos tomo, cuántos diplomas me dan, cuánto ofrendo. No lo ganamos en esa medida, así como no nos ganamos el amor de Dios. Pero si nosotros estamos, ¿verdad?, hambrientos de pidiendo, Señor, abre mis ojos, dame entendimiento, dame tu sabiduría, revélame tu obra, revélame quién es Cristo, revélame mi identidad en Cristo, y que Cristo sea formado en nosotros. Su revelación nos ayuda a entender nuestra autoridad. Y cuando Dios incrementa nuestra revelación, de que entendemos más su obra, vamos comprendiendo los planos apostólicos, vamos comprendiendo todo esto que nos está hablando, eso hace que el incremento de su gobierno venga a nosotros. Así es como se establece. Nosotros nos sujetamos a la cabeza, la revelación viene, nos sujetamos unos a otros, ¿verdad?, caminamos en unidad, pero el incremento de la revelación, nosotros vemos en parte, por eso necesitamos unidad, ¿sí?, porque en parte vemos y en parte conocemos. Los 5 ministerios son parte del manto de Cristo, son los dones que da Cristo a la iglesia. Pues los necesitamos. ¿Por qué? Porque también a través de ellos, sobre todo el apostólico y profético, desatan más revelación. Pero en la medida que viene más la revelación y nos posicionamos como un gobierno espiritual, ¿verdad?, entonces el incremento de su gobierno viene a nosotros. Ese es un principio que cada uno, ¿verdad?, tiene que experimentar, cada uno tiene que alcanzar. Tiene que haber un anhelo porque las cosas espirituales, ¿verdad?, se aclaren dentro, a nivel espíritu, ¿sí? Y fíjate lo que ahorita comenta Rosalba, ¿no? Cuando Jesús llama a los apóstoles, dice la Escritura que Jesús, ¿verdad?, sube a un monte alto, ¿sí?, y pasa toda la noche orando al Padre, ¿verdad? Toda la noche está en comunión con el Padre y esa noche, ¿verdad?, pues Jesucristo, ¿verdad?, recibe la confirmación y la afirmación de aquellos que va a levantar como apóstoles, ¿sí? Y entonces en la mañana dice que llama a los 12 y dice que les da autoridad, les da poder
para echar fuera espíritus inmundos, ¿verdad? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces ahí desde Mateo 10, Jesucristo ya les está impartiendo autoridad, ¿sí? Y ellos, ¿verdad? Jesús los envía de 2 en 2 y luego envía a los 70, ¿verdad? Y todos están gozosos de ver cómo el mundo espiritual se somete a la palabra de autoridad que ellos habían recibido. Ellos echan fuera, ¿verdad? Demonios, ellos le hablan a las enfermedades, ¿verdad? Y la gente empieza a ser sanada y empiezan ellos a manifestar el poder, ¿verdad? El poder del reino de los cielos, ¿verdad? En su caminar, y ellos empiezan a establecer reino, ¿sí? Pero más adelante vemos cuando Jesucristo le dice, Pedro, eres bienaventurado, ¿sí? Y entonces ya Pedro, que ya había caminado en esas señales y milagros, ¿sí? Ahora resulta que está, ¿verdad? Con una bienaventuranza sobre su vida, ¿sí? Que lo está levantando mucho más de lo que ya había caminado, ¿verdad? Con la autoridad que ya le había sido impartido por Jesucristo. Ahora tiene, ¿verdad? Una bienaventuranza sobre él, dada por Jesucristo mismo. Pedro, eres bienaventurado. Dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. El nivel de revelación al que entró Pedro, ¿verdad? Fue mucho mayor, ¿verdad? Y él pudo discernir en el Espíritu que Jesucristo era el Hijo del Dios vivo, ¿verdad? Y esta revelación, ¿verdad? Lo estableció a él de tal manera que Jesucristo dice, ya no serás llamado Simón, ahora serás llamado Pedro, ¿verdad? Y aquí están las llaves del reino. Y entonces recibe, ¿verdad? Una autoridad superior, una autoridad mayor para poder atar y desatar, ¿sí? Entonces, qué importante es, ¿verdad? Que la palabra de Dios se revele a nuestras vidas, ¿sí? Que la revelación no venga por carne y sangre, que la revelación venga por el Espíritu Santo que te está revelando, ¿verdad? Quién es Jesús y lo que la voluntad del Padre que quiere, ¿verdad? Revelar en la tierra para que las cosas se lleven a cabo. Y en la medida que uno entra en esa dimensión de entendimiento, ¿verdad? Por recibir esta revelación, entonces, cuando viene ese entendimiento, mientras más grande sea, ¿verdad? El nivel de autoridad que Dios va a entregar va a ser mayor, ¿sí? La revelación se aumenta en tu vida, ¿sí? El incremento de su gobierno, ¿verdad? Empiezas tú a verlo como una realidad delante de tus ojos. Tú empiezas a caminar en una unción de gobierno superior. Empiezas a tener autoridad sobre aquellas cosas que antes orabas y nada más se quedaban en una buena oración. Ahora oras, declaras, ¿verdad? Y estableces y las cosas empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque el nivel de autoridad con el que ahora vas a caminar por causa de la revelación te va a llevar, ¿verdad?, a que camines en estos propósitos que vienen del cielo. Dios no edifica su iglesia en un hombre, sino en la revelación de quién es Él. Entonces, esto viene, ¿verdad?, a confirmar lo que estamos declarando, ¿sí? La iglesia, ¿verdad?, Jesucristo la fundó, ¿verdad?, la edificó sobre la roca de revelación. ¿Quién era Jesucristo? ¿Verdad? Entonces, cuando la iglesia tiene el entendimiento de quién es Jesucristo, la iglesia empieza a ser fuerte, ¿sí? Jesús no edifica su iglesia en debilidad, sino en la fortaleza de saber quién es Él y quiénes somos en Él. Cuando Pedro, ¿verdad?, supo por revelación quién era Jesucristo, entonces Jesucristo le declara quién es Él. El que nos da revelación de quiénes somos es el Espíritu Santo. Cuando nosotros, ¿verdad?, descubrimos quién es Él cada vez con mayor profundidad, con mayor revelación, ¿sí? Entonces tu identidad va a ir siendo fortalecida de tal manera, ¿verdad?, que cada vez más vas a ir siendo hecho a imagen y semejanza de Jesucristo. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la madurez espiritual. Ese es el propósito de la estatura espiritual. Ese es el propósito de los 5 ministerios con la iglesia. Que la iglesia, toda la iglesia, empieza a ser como Jesucristo, ¿verdad? Que crezcan en la medida de la unidad de la fe, que crezcan en la medida de la unión, ¿verdad? Y la comunión de unos con otros, ¿verdad? Que tengan, ¿verdad?, el conocimiento de quién es Jesucristo, ¿verdad? Y que empiecen a madurar, que sea una iglesia madura, que sea una iglesia que vaya creciendo. Y en la medida de la madurez, ¿verdad?, entonces viene, ¿verdad?, la medida de la estatura, viene la estatura, ¿verdad?, de autoridad, viene la estatura conforme a la autoridad de Cristo sobre cada uno. ¿Amén? Jesús dice que no edifica su iglesia en debilidad, sino en la fortaleza de saber quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Y medita otra vez en esto. O sea, Jesús no la edificó para ser débil, pero ¿sabes qué ha hecho la iglesia débil? Su ignorancia, la flojera
el no crecer en el conocer quién es Cristo, el simplemente, ¿verdad? Pues que me alimenten. A veces yo oigo las oraciones y Señor, te pedimos que nos cambies, que me quites el mal hablado, Señor, que haznos obedecer, haznos hacer esto. Señor, quítanos esto, Señor. Ayúdanos, Señor, para hacer esto otro y hacerlo bien, Señor. No queremos pecar, Señor. Pero si te dice, despójate del viejo hombre, está enfocada en querer que Dios haga algo que Dios nos dice que nosotros debemos de hacer y queremos que Dios lo haga. Pero si la iglesia comprendiera quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él, entonces nos enfocaríamos en conocer Cristo, en conocer su obra, porque tal como Él es, somos nosotros. Pero la iglesia quiere cambiar al viejo hombre y hacer lo que coma la papilla y hacer lo que se comporte, queriendo, Señora, ayúdanos a comportarnos bien, ayúdanos a no mentir, Señor. Te pedimos, Señor, y sí, suena muy religioso y muy bonito, pero no sirve de nada, porque son las oraciones, ¿verdad?, religiosas del alma que no se entiende la obra de Cristo. Y creo que esto que estamos viendo, ¿no? Si la autoridad va a venir en la revelación de quién es Cristo y el conocimiento de quiénes somos en Él, es muy importante tomar el tiempo para ver los fundamentos de la obra de Cristo. Porque sí sabemos que murió en la cruz y esto, pero no tenemos el fundamento sólido en la revelación que nos permita ponerlo como una base, no nada más como un conocimiento de que cada Semana Santa se habla algo, o que cada Navidad se habla algo, o que cada... No, es un fundamento que está constante. Cristo no es ciclado. Cristo es ahora el Rey. Y en esos fundamentos ves desde el principio, ves su obra, ves su resurrección, ves su posición, su autoridad, y lo que está haciendo ahorita, que es donde tenemos que estar conectados. Porque la iglesia gobernante no está conectada con el pasado, está conectada con el Cristo reinante, que el Cristo que está gobernando. Bueno, dice aquí en Génesis 22:17, que es el llamado cuando Dios le habla a Abraham, ¿no? Después de que lo prueba, ¿sí? Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Desde Génesis, este hombre que creyó que no tenía hijos, ¿verdad? Es probado después, y cuando es probado, dice Dios, te voy a bendecir y te voy a multiplicar, ¿sí? Como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y tu descendencia, nosotros, su descendencia, poseeremos las puertas de sus enemigos. Dios nunca tuvo la intención de levantar una iglesia débil, que solo estuviera aguantando y resistiendo las embestidas del diablo, que estuviera reaccionando, sino la intención de Dios, y lo vemos desde Génesis, poseer las puertas de sus enemigos. Era una iglesia poderosa que unida toma la ofensiva en contra del infierno para cumplir sus propósitos. Cambiemos. Bueno, el propósito de Dios es fortalecer la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia no camine en debilidad. ¿Sí? La iglesia que está en debilidad es una iglesia que no tiene, ¿verdad?, conocimiento realmente, no tiene conocimiento de Dios. ¿Sí? Busca a Dios, adora a Dios, pero no le conoce. ¿Sí? Y entonces solamente busca ser bendecida y solamente busca, ¿verdad?, sentirse bien en su corazón y decir, pues ya la ve, ya adoré, ya diezmé, ¿verdad? Y realmente no hay entendimiento ni conocimiento de la intención y de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia está débil, ¿verdad?, el enemigo va a estar golpeando la iglesia constantemente. Por eso Jesucristo les dice, ¿a quién compararé, verdad? Y entonces pone el ejemplo, ¿verdad?, de un hombre sabio y un hombre insensato, ¿verdad? El hombre sabio, dice, edifica su casa sobre la roca, ¿sí? Y cuando vienen los ataques, cuando vienen las oleadas que lanza el enemigo, dice, la casa permanece porque está fundada sobre la roca. Pero el hombre insensato es un hombre, ¿verdad?, que edifica su casa sobre la arena, y vienen, ¿verdad?, vienen los ataques, vienen las embestidas del enemigo, y esa casa, ¿verdad?, dice, se destruye, ¿sí? Entonces, cuando Dios, ¿verdad?, empieza a trabajar en una iglesia, ¿verdad?, su propósito es que la debilidad de esa iglesia empieza a ser removida, ¿sí? Y esa iglesia, a través de prepararse, a través de discipularse, a través de recibir la impartición, ¿verdad?, que viene de Dios,
Dios, ¿verdad? A través de ser edificado en el Espíritu, entonces esa iglesia, ¿verdad? Se va a convertir en una iglesia poderosa. Dios necesita una iglesia fuerte en el Espíritu, una iglesia que aguante, ¿verdad? Que tenga resistencia, ¿verdad? Y que pueda, ¿verdad? Ser como un muro inmovible, ¿sí? En donde el enemigo, ¿verdad? Ataque y choque y no pueda pasar más, ¿verdad? Y el enemigo sepa que algo está sucediendo en ese lugar, ¿sí? Que hay unidad, ¿verdad? Y que la iglesia empieza a caminar como un solo hombre en contra del infierno, en contra de las obras del infierno. ¿Para qué? Para hacer cumplir la voluntad de Dios y sus propósitos, ¿verdad? En la iglesia, en las familias, en la colonia, ¿verdad? En la ciudad, en el estado, en la nación, ¿sí? Entonces tiene que ser una iglesia, ¿verdad? Que tenga entendimiento, que tenga, ¿verdad? La palabra de Dios grabada en su espíritu, grabada en su corazón, y que el Espíritu Santo pueda trabajar en ella modelando, ¿verdad? El interior de la persona, ¿sí? Cuando tú lees esta escritura, dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, pues ¿qué te está diciendo Dios, verdad? ¿Sí? Si esta palabra dice, bueno, es que lo dijo con Abraham y lo dijo para toda la descendencia, bueno, ahí entramos tú y yo, tú y yo somos descendientes, ¿verdad? Somos la simiente espiritual de Abraham, ¿verdad? En este tiempo, somos herederos de las promesas de Abraham, y entonces dice que nosotros poseeremos, ¿verdad? Quiere decir, tomaremos autoridad en las puertas del enemigo mismo, ¿verdad? Y ahí arruinaremos lo del enemigo y estableceremos lo de Dios, ¿sí? A ti y a mí nos toca, ¿verdad? Entonces pararnos en las puertas del enemigo, ¿sí? Ahora cuando Jesucristo le dice, Pedro, ¿sí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entonces está hablando de las puertas del infierno, ¿sí? Entonces la iglesia tiene que llegar a pararse en las puertas del infierno, ¿sí? ¿Y qué va a hacer ahí? Pues arruinar, ¿verdad? Porque las puertas del infierno son puertas de muerte, ¿sí? Son puertas de cautividad, son puertas de opresión, ¿verdad? Y tienen que, ahí en las puertas, ¿sí? Los hijos de Dios tienen que tomar autoridad y empezar a traer libertad a todos los que están, ¿verdad? En la casa del diablo, ¿sí? Dice Jesucristo, ¿verdad? No va a poder tomar botín si no ata al hombre fuerte, ¿verdad? Ahí en su misma casa, ¿sí? Y saquea la casa. ¿Ven? Ok, ¿cómo vamos? ¿Ya se espantaron? Bueno, dice que Jesús edifica su iglesia y le da llaves para extender su reino. Él nos da esas llaves, autoridad, y esas llaves nos dan autoridad para guerrear en el segundo cielo, para desplazar las tinieblas. Es lo que nos está hablando, ¿verdad? Acerca. Vemos otra escritura, dice, pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro y abrirá, nadie cerrará y nadie abrirá. Eso lo está dando, ¿no? Y vemos aquí Jesús en el Apocalipsis, dice que yo soy el que estuve vivo, el que estuve muerto y que vive, y que yo tengo, ¿verdad? Y vive eternamente, y Él es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Entonces, las llaves las tiene Jesús, las llaves que tiene Jesús, y a David, Dios le entregó una llave de autoridad que abría los cielos, la llave de la adoración, le dio llaves de gobierno. Por eso es bien importante ahorita que estamos estudiando la alabanza, la adoración. Vamos a estar estudiando el tabernáculo de David y nos vamos a conectar con estas llaves, ¿sí? Habla Dios desde esa época, ¿no? Entonces, son llaves que Dios da, le dio a los discípulos, le dio llaves, esas son llaves de autoridad, llaves de revelación. Y David, Dios le entregó una llave que aún en Apocalipsis vuelve Jesús a hablar de esa llave, ¿ok? ¿Por qué se han entregado las llaves? ¿Para qué son las llaves? Bueno, pues porque la iglesia que Jesús está edificando ha llegado a un lugar de madurez en Cristo. Tú no le vas a dar llaves a un niño que es irresponsable o una persona que no es segura. O sea, no le vas a dar llaves a un desconocido. Jesús es el que da las llaves a su iglesia que Él está edificando, ¿sí? Y las llaves se dan cuando entran en ese lugar de madurez. Bueno, ¿qué está haciendo el Señor? Bueno, hace avanzar de ser tan solo santa, salva por gracia, para ser un hijo engendrado con destino por adopción. ¿Sí? Esto significa, ¿verdad?, que el creyente, ¿verdad?,
tiene que establecerse como un hijo de la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la llave de autoridad, las llaves de autoridad, ¿verdad? Se le dan a gente de confianza, a gente que verdaderamente, ¿verdad? ¿Sí? Se siente, ¿verdad? Parte de la casa, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí nos habla, ¿verdad? Es un hijo engendrado, ¿sí? Con destino por adopción. Entonces nosotros somos engendrados de Dios, somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero además recibimos el espíritu de adopción que clama Abba Padre. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios y nosotros somos los hijos por adopción, por causa del espíritu, ¿sí? De adopción que opera en nuestras vidas por causa de la sangre de Cristo que nos lavó y nos salvó de todo pecado, nos limpió, ¿verdad? Para que podamos ser hijos de Dios. Entonces, las llaves, ¿verdad? Tienen que ser dadas a aquellos hijos que empiezan, ¿verdad? A caminar cada vez más hacia la madurez. Llega a ser, ¿verdad? Un hijo maduro, ¿sí? Que se siente hijo y que sabe que es hijo, ¿sí? Y que camina como un hijo de la casa, como un hijo de Dios, porque estamos hablando de la casa de Dios, de la casa de oración, ¿sí? Y entonces en la casa de oración, el hijo, ¿verdad? El hijo se mueve como en su casa, ¿verdad? Sabe que tiene autoridad porque es su casa, porque es el hijo de la casa, ¿sí? ¿Por qué se le ha entregado las llaves? Porque ha sido sabio para mantener el aceite para su lámpara, ¿verdad? Bueno, sabemos que una de las cosas que necesitamos, ¿sí? Y esto nos lo enseñó Jesucristo de una manera completa, ¿verdad? Es recibir la unción del Espíritu Santo y mantener la unción del Espíritu Santo sobre tu vida todos los días de tu vida. ¿Sí? Tienes que guardar la unción, tienes que valorar la unción, tienes que caminar en la unción, tienes que moverte en la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tienes que avanzar, ¿verdad? Como iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas llaves las está entregando el Señor, ¿sí? A la iglesia. La iglesia las está recibiendo, la iglesia se está apropiando de las llaves, la iglesia las está valorando, ¿verdad? Y dice, necesitamos estas llaves. ¿Por qué? Porque son llaves de autoridad, son llaves de revelación. Y entonces, ¿por qué se están recibiendo las llaves? Porque en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Como iglesia, nosotros mantenemos el aceite, mantenemos la lámpara con aceite. Quiere decir que la lámpara día con día, continuamente, ¿verdad? El aceite día con día se tiene que cambiar, día con día se tiene que cambiar, ¿sí? Ese es el diseño, ¿verdad? De la lámpara. La lámpara no puedes usarla, ¿verdad? 2 días seguidos con el mismo aceite, ¿sí? Está establecido en la palabra de Dios que el sacerdocio tenía que cambiar el aceite día con día. Entonces nosotros necesitamos aceite fresco continuamente. La unción del Espíritu tiene que ser la unción para tu hoy, ¿verdad? Lo que tú vas a hacer hoy, tienes que caminar en la unción de hoy, ¿sí? ¿Por qué más, verdad? Recibimos llaves porque ha sido aprobada la iglesia para operar con la autoridad de abrir y cerrar puertas, ¿sí? Entonces, una de las cosas, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento nos enseña, ¿sí? Y lo puedes leer ahí, no sé si está en Crónicas o en Reyes, en donde el siervo de la casa, ¿sí? Que tenía mayor responsabilidad era el hombre más fiel que se tenía, y a él se le entregaba la llave de autoridad, ¿sí? Que se usaba esa llave, ¿sí? Para guardar los recursos, ¿verdad? Los tesoros, ¿sí? de la heredad, ¿sí? Y entonces esa llave era muy especial y no cualquiera la tenía. Y esa llave, ¿verdad? Se le entregaba a aquel que era fiel, ¿verdad? Aquel que ha sido probado, ¿verdad? Para poder caminar en autoridad. Y entonces cuando tu fe es probada, cuando tu fidelidad es probada y aprobada, entonces tú empiezas a operar, ¿verdad? Con la autoridad que Dios te da, y por eso la llave empieza a ser una realidad en tu vida. Tú abres para que entre lo que tenga que entrar, ¿sí? Y cierras para que no entre lo que no tiene que entrar. Y abres para que salga lo que tiene que salir, y cierras para que lo que está dentro, ¿verdad? Sea guardado, ¿sí? ¿Por qué más recibimos llaves de autoridad? Porque han sido comisionados para representar a Jesús en la tierra. Jesucristo, ¿verdad? Caminó en la autoridad del cielo, ¿verdad? Y todo lo que hacía, ¿verdad? Él
Él se movía en esta autoridad. Y entonces cuando nosotros caminamos como Jesús en la tierra, ¿verdad? Somos embajadores del reino de los cielos en la tierra y caminamos con la autoridad del reino en la tierra. Amén. Dice aquí también, ¿no? Cuando son enviados los discípulos a compartir la palabra, venían bien contentos porque pues veían los milagros y cómo hasta los demonios se sometían. Entonces Jesús te dice, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En otra versión dice que viene de esta manera, pero regocíjense que su nombre y el mío están entrelazados e inscritos como en los cielos. Entonces, qué padre, ¿no? Hay un nombre, hay un registro que el cielo reconoce a aquellos que están operando en esta autoridad o que están representando a Jesucristo. Esto no se refiere a una lista en los nombres cuando naces de nuevo y que tu nombre está escrito en el libro de la vida, sino es un registro de aquellos que han sido comisionados para representar a Jesús en la tierra. Hay un libro también de los que temen a Dios, dice, estos que temen a Dios, dice, voy a registrar su nombre en un libro de los que temen a Dios y van a ser un especial tesoro. Entonces hay registros, en los cielos hay libros, hay registros, está registrado las vidas de cada uno, están registrados los propósitos, el destino de cada uno, están registrados nombres en diferentes áreas, ¿no? Los de la salvación, pero este registro, ¿sí? Está registrado para aquellos que han sido comisionados para representar a Jesús en la tierra. Cuando Jesús le dio poder y autoridad a los 70 que escogió para representarlo, una carta de aprobación fue escrita en el cielo. Es como si te dan un comprobante, una carta. Cuando Ciro, el rey, cuando viene Nehemías de regreso a Jerusalén, el rey Ciro le da una carta, el rey los reyes dan una autorización, ¿sí? Para abrirle camino, para representar, ¿sí? Eso es lo que viene a ser escrito, ¿no? Esa es la autorización, la aprobación del cielo. Y este registro fue confirmado por el cielo y todo el infierno tuvo que rendirse a la ejecución de su autoridad. Los discípulos eran pescadores y apenas estaban aprendiendo, pero la autoridad que venía desde el cielo. Entonces los demonios reconocían quién es el que daba la autoridad, no tanto a ellos, sino quién, en nombre de quién, en representación de quién estaban ejerciendo esa autoridad, por eso se sometían, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacía, ¿verdad? El nombre de ellos en ese momento estaba entrelazado con el nombre de Jesús. Entonces, es como ahorita, viene una carta del presidente o del mayor gobernante, pues aunque sea un niño, pero es que vengo en nombre y traigo esto, la otra obedece. ¿Por qué? Porque es a quien representa el que tiene la autoridad, ¿ok? Bueno, conocidos en el cielo y en el infierno, ¿sí? Y dicen los espíritus inmundos, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, ¿verdad? Hay una conciencia en el mundo espiritual, ¿verdad? Que es una realidad completa, ¿sí? Y en el mundo espiritual están estructurados de una manera, ¿verdad? Que los mismos espíritus en todos sus niveles, ¿verdad? Están conformados como los ejércitos, ¿verdad? Con sus diferentes niveles y con sus diferentes estructuras. Entonces, el mundo espiritual de los demonios, ¿verdad? Son una estructura, ¿verdad? De ejército, ¿sí? Y la iglesia, ¿sí? Pues muchas veces, ¿verdad? Está débil, como veíamos ahorita, porque no ha entendido que la iglesia tiene que fortalecerse, ¿verdad? Para llegar a ser una iglesia militante, ¿sí? Entonces, hay un registro que tanto el infierno como el cielo tiene información. Este registro lleva los nombres de aquellos que son llamados a representar plenamente a Jesús en el gobierno de su reino. Estos son los hombres más temidos por los espíritus demoníacos. En el infierno es conocido, ¿verdad? Todos aquellos que realmente están, ¿verdad? Afectando, ¿sí? El reino de las tinieblas,
¿sí? Y tienen la información completa de cada persona, ¿verdad? Que está afectándola. Y por eso el enemigo, ¿verdad? Hace todo lo que tiene que hacer para que las iglesias permanezcan adormecidas, para que las iglesias no estén despiertas, ¿verdad? Al llamado de Dios, para que las iglesias se mantengan solamente contentas y aún siendo bendecidas y el infierno no tiene ningún problema, ¿sí? Pero cuando se empieza a despertar, ¿verdad? La iglesia, ¿sí? Al entendimiento apostólico y al entendimiento, ¿verdad? Y a los diseños del cielo en la tierra, entonces, ¿verdad? Se empieza a levantar una conmoción en el mundo espiritual porque saben que se acercan tiempos de guerra más tremendos, ¿verdad? Que se van a desatar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que si tú tomas en serio el llamado, ¿verdad? Bueno, tú no solamente vas a ser conocido en el mundo espiritual, ¿sí? Vas a ser temido por los espíritus demoníacos, ¿sí? Y a Pablo sabemos quién es Pablo también, ¿verdad? Conocemos a Jesús y sabemos todo lo que hizo Jesús porque vimos el poder, ¿verdad? Simbrar los infiernos y vimos a Pablo también hacer lo mismo, ¿verdad? En esa opción y en ese poder que el cielo le entregaba, ¿verdad? Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Sí? ¿Ustedes quiénes son? ¿Sí? Cuando nuestros nombres están entrelazados con su nombre, el diablo no sabe diferenciar cuando uno o el otro opera. La espada del Señor golpeará con la misma fuerza que la espada de Gedeón, ¿sí? Bueno, esto lo vemos, ¿verdad? A través de la Escritura, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando compartíamos que la mano del Señor está sobre tu vida, ¿sí? Y Él está guardándote, Él está, ¿verdad? Custodiándote, Él está, ¿verdad? Poniendo una protección sobre tu vida, de tal manera, ¿verdad? Que Él te está edificando para que tú empieces a caminar en estatura espiritual, ¿sí? En la revelación de Jesucristo, ¿sí? Y que cuando tú ores, cuando tú intercedas, cuando tú hagas guerra, cuando tú eches fuera demonios, el diablo no sepa quién lo está haciendo, ¿sí? Si es Dios o eres tú, ¿verdad? Lo que él está oyendo, ¿verdad? Es la voz de aquel que simbra todas las cosas, ¿verdad? Y que cuando habla el Señor, ¿verdad? Las cosas suceden. Y entonces Él va a hablar a través de ti, ¿verdad? El diablo va a oír, o sea, tu voz se va a entrelazar con la voz de Dios, ¿verdad? En el Espíritu, y la voz del Señor, ¿verdad? Va a mandar que sucedan las cosas y las cosas van a suceder. Y tú vas a operar, ¿verdad? Y vas a ser uno con Él, ¿sí? Y de esta manera, ¿verdad? El mismo infierno, ¿sí? Va a conocer que algo está sucediendo y no lo va a entender. Ok. Bueno, posicionados en el reino, ¿sí? Dice el reino de Dios tiene que tomar su lugar correcto en nuestras vidas. Por eso Jesús se busca primeramente mi reino y su justicia. Búscalo, ¿sí? Porque todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces el reino, necesitamos buscarlo y dejar que tome su lugar en nuestras vidas. Esto significa que sus leyes y operaciones deben estar obrando en nuestra vida y en nuestra mente, ¿sí? Nosotros, se va haciendo carne, el reino está en nosotros. No podemos impactar ni influenciar nada a nuestro alrededor si el reino no está operando desde su posición apropiada en nuestra vida, corazón y mente. O sea, lo que vamos a dar viene de acá. El reino está en nosotros. Jesús trajo el reino. Jesús dice, arrepiéntese porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde estaba el reino? En Jesucristo. Estaba en todo Jesucristo. Entonces, por eso Él hacía milagros y señales, ¿no? Toda la autoridad del reino estaba respaldando su vida. Entonces, cuando el reino es posicionado correctamente y opera en autoridad, entonces las cosas que buscan los no creyentes, ¿sí? Como son seguridad, riqueza, provisión, fama, todo eso es añadida. Dios sabe lo que vamos a necesitar para cumplir el llamado y propósito. Pero hay gente que está buscando primero las cosas, las añadiduras, la autoridad, el conocimiento, la fama, las riquezas, y luego dice, pues eso es el reino. No, busca primeramente el reino y lo demás va a venir por añadidura. Quedan como una o dos y quisiera terminar. Si se gustan, alguien necesita irse, no hay problema, pero vamos a terminar esta clase para poder entrar la siguiente semana con el siguiente tema. Bueno, es un reino inconmovible. El reino de Dios succionará, ¿sí? Va a absorber, ¿sí? Todos los reinos del mundo y su influencia traerá un cambio drástico a las comunidades en la tierra.
Apocalipsis te habla al fin de la película. En Apocalipsis dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, ellos empezaron a declarar, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Entonces, el final es que todos los reinos, los reinos, tanto los reinos espirituales, los gobiernos, como los naturales, todos los reinos del mundo van a ser absorbidos, van a ser succionados por el reino de Dios y van a ser de Jesucristo. Cada tribu, cada familia va a ser impactada por su expresión dentro de nosotros. La iglesia gobernante, a ver, déjenme ver un segundito, porque a lo mejor faltan muchas más y no vamos a poder terminar por el tiempo. Un segundo. FG, ¿dónde estamos? No, falta más. No, ahí vamos a acabar. Ya no vamos a entrar a otro punto, porque sí faltan, nos tendríamos muy correteado. Y pues ni modo, mejor nos vamos lento pero seguro. Quiero comentarles que muchas cosas de las que vimos en esta clase, un segundito, aquí. Muchas cosas de las que hemos estado viendo en esta clase no están en el manual, son cosas que se han añadido para enriquecer la enseñanza y poderla comprender mejor. Así es. Bueno, con esto estamos terminando, ¿verdad? El reino inconmovible tiene que operar en tu vida de tal manera, ¿verdad? Que tu vida también empieces a tener firmeza, ¿sí? Cuando el reino de Dios está operando en tu vida, ¿verdad? Cuando el reino de Dios empieza a operar en tu familia, ¿sí? Bueno, todo será impactado, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque será a través de nuestras vidas, ¿verdad? Que se exprese. El reino de Dios se va a expresar a través de ti. El reino de Dios es lo que tocará a otros. El reino de Dios es lo que tocará el ambiente, ¿verdad? Y lo transformará. Es el reino, ¿verdad? Que es inconmovible. El enemigo no puede contra este reino. Este reino se abre paso y las tinieblas se tienen que mover y son removidas. Y dice Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre, jamás, para toda la eternidad. Así que este reino, ¿verdad? Se tiene que establecer firme en tu vida. Y cuando tú ministres, ¿verdad? Ministrarás en el poder del reino. Cuando tú ministres, el reino de los cielos, ¿verdad? Será una realidad en la tierra, y la tierra conocerá el reino de Dios, ¿verdad? A través de la expresión que haya, ¿verdad? Del reino a través de tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche declaramos, Señor, que tú estás, Señor, viniendo a traer cambios y transformación, Señor, a la iglesia, de tal manera, Señor, que la iglesia empiece, Señor, a caminar, Señor, con un caminar diferente, Dios, un caminar que verdaderamente, Señor, conozca por revelación, Señor, quién es Jesucristo, Señor, y pueda, Señor, de esta manera, Señor, ser una iglesia, Señor, que empieza a estar fuerte, Señor, una iglesia que se fortalece en el poder de tu palabra, Señor, que por causa de la revelación, Señor, esta iglesia, Señor, empieza a tener sabiduría, entendimiento y conocimiento de las cosas del cielo, Señor, que se levanta, Señor, con un fuego en el corazón, Señor, para declarar, Señor, que el reino de los cielos, Señor, avanza, Señor, que el reino de los cielos se establece, Señor, en nuestra congregación y en los corazones, Señor, que este reino, Señor, es un reino inconmovible, Señor, y que a través, Señor, de las expresiones, Señor, que vienen de este reino, como son la oración, la intercesión, Señor, la adoración, Señor, que son armas espirituales que el cielo entrega a la tierra, Señor, y las llaves de autoridad que han sido delegadas, Señor, a tu iglesia, Señor. La iglesia empieza a ser una iglesia que tiene impacto, Señor, una iglesia que tiene influencia, una iglesia, Señor, que a donde, Señor, vayan los hijos de la casa, Señor, las cosas sucedan, las cosas se manifiesten y la vida sobrenatural empiece, Señor, a manifestarse, Señor, con poder. Señor, yo oro, Señor, que los hijos y las hijas de Agua Viva, Señor, operemos, Señor, desde las dimensiones, Señor, celestiales, Señor, que estemos sentados juntamente con Cristo, Señor, y desde ahí, Señor, estemos, Señor, gobernando, Señor, con vara de autoridad, con cetro de justicia, Señor, con el poder, Señor, de tu palabra, Señor, en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amados, antes de irnos, ¿no? Este próximo viernes vamos a tener la noche de adoración.
es probable que tengamos un invitado judío, que es de la tribu de Leví, que va a estar acompañado, es un profeta que ha estado siendo, en la mañana que estábamos orando ahí con mi hermana en la oración gubernamental, pues estuvimos escuchando testimonios y ha sido una bendición, ¿no? Con la manera como Dios lo usa. Es una persona sencilla, pero es muy, muy profético, ¿no? Está aquí con una comisión en México y si tenemos oportunidad va a estar con nosotros el viernes. Es que si puedes, no, aprovecha la oportunidad de cada uno, los que inviten a otras personas, ¿verdad? Pero no desaprovechen esta oportunidad. Que Dios les bendiga y buenas noches, que descansen. Buenas noches.